Hola amigos, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar lo que sigue viviendo Rusia y Ucrania en este conflicto que se inició. Pero ya estamos conectados con Ariel Segal, es analista internacional, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, Mayra, gracias por la invitación y a Perú 21. ¿Imaginó Rusia que la guerra duraría más de 9 meses? ¿Cuál es el balance sobre este conflicto? Ok, vamos a decir si imaginó Putin y la cúpula política y militar de Rusia este escenario, para no generalizar con toda la población rusa. Creo que no, es casi obvio que Putin y los políticos que están en los puestos más poderosos y los militares, obviamente, pensaron que esto iba a ser una guerra más fácil, más rápida, que iban a poder conquistar, si no toda Ucrania, por lo menos casi la mitad del territorio, para, y ya para estas alturas incluso que Ucrania se hubiese rendido de alguna manera. También una de las cosas que no esperaron era esta férrea coalición europea, occidental, para ayudar no solamente desde un punto de vista de sanciones económicas contra Rusia a Ucrania, sino también de una manera mucho más activa el tema de entrega de armamentos y de armamentos bastante sofisticados que no solamente no las tenían los ucranianos, sino que tampoco las poseen los mismos rusos. Entonces, definitivamente la respuesta es que desde un punto de vista de Putin y sus camaradas, este escenario no era el que ellos preveían a estas alturas del año. Y hablando del desempeño de la resistencia de las Fuerzas Armadas, bueno, Ucrania, obviamente, eh, ¿cómo analiza el hecho de que hayan resistido hasta hoy y de que sigan resistiendo para no darle el gusto a Rusia, o mejor dicho, a Vladimir Putin? Bueno, primero que nada, eso es una de las cosas vinculadas a la pregunta anterior que hay que tomar en cuenta, la motivación que tienen las Fuerzas Armadas de Ucrania, y quieren llamarlo ejército, quieren llamarlo resistencia, como se le quiera denominar. Es una motivación que para mí la base de esta resistencia tiene que ver primero con que ellos están defendiendo la vida de sus compatriotas y están defendiendo su territorio. Ellos no están yendo a otro lugar a hacer una guerra, de alguna manera una guerra imperialista, cosa que sí sienten muchos de los soldados rusos en la invasión a Ucrania. Entonces, esto de que uno tiene una motivación de que está luchando por la vida de sus prójimos y por su tierra, cambia mucho la ecuación. Es un tema más emocional que un tema tecnológico o un tema de preparación militar, pero cambia a veces la ecuación en una guerra, como está ocurriendo en este caso. Segundo, si bien los ucranianos no estaban militarmente muy preparados para afrontar una guerra contra Rusia, contra una gran potencia militar, nos hemos dado cuenta con el paso de los meses que Rusia tampoco era la gran potencia militar que parecía. Es decir, sí, tienen muchísimos más soldados que los que tiene Ucrania, sí, tienen muchísimo más armamento, y ni hablar la parte tecnológica, pero sobre todo los armamentos nucleares, que no los tiene Ucrania. Pero lo que hablamos de armamento convencional, eh, nos estamos dando cuenta que el armamento ruso, no todo, pero buena parte del armamento ruso está bastante desfasado con respecto al armamento que la OTAN le ha podido proveer a Ucrania para defenderse. Y eso también tiene mucho que ver con el fracaso de Rusia en esta invasión, fracaso parcial, por lo menos temporalmente, de no haber avanzado todo lo que pensaban que podían avanzar e incluso haberse retirado de parte de la provincia de Yarkov. Y también no haber podido tomar la capital Kiev, que eso sí hubiese sido un golpe mortal para Ucrania, la primera fase de la guerra.
Claro. Entonces, entre la motivación de la resistencia ucraniana, entre ellos probablemente lo sabían, pero nosotros no, en Occidente, que su armamento no era tan sofisticado, por lo menos como el occidental que le llegó a Ucrania, el de la OTAN, y una tercera fase que es conocer el territorio donde luchas, que eso sí lo sabe eh, que lo queremos llamar la insurgencia ucraniana, conocen las rutas, conocen dónde se pueden esconder, hacen trincheras, etcétera. Y de nuevo, los rusos llegan y van con tanques, van con mucho armamento, pero a la hora de la logística, a la hora de recibir suministros suficientes para poder mantenerse en una guerra de larga data, no lo han logrado. Y eso explica también buena parte, no solo del repliegue que hizo Rusia en Yarkov, por ejemplo, sino también de que muchos soldados rusos se hayan retirado horrorizados, sin esperar que les diesen la autorización para ello. ¿Y qué tanto ha tenido que ver la presencia del presidente Zelensky en la búsqueda de apoyo? Factor importantísimo. Zelensky, que no necesariamente tenemos que verlo como un político cuando ocurren este tipo de cuestiones, generalmente las cosas se muestran blanco y negro. Entonces, se muestra, en este caso, Zelensky como un político casi sin defecto. Y obviamente tiene muchos. Y los tenía antes de la invasión y los sigue teniendo durante la invasión. Pero nadie puede dudar, uno, de su heroicidad. Otro presidente en estas circunstancias probablemente se hubiera ido al exilio y no hubiese entendido la importancia de permanecer como un líder con mucha presencia ante los ucranianos y mucha presencia ante la comunidad internacional para dar el ejemplo y para dar extra motivación al resto del pueblo en su lucha de resistencia contra Rusia. Segundo, ha demostrado una gran habilidad de negociación, sobre todo con los países miembros de la OTAN. Ha mostrado mucha habilidad en los viajes que ha logrado hacer. Acabamos de tener el ejemplo del viaje a Estados Unidos. Obviamente recibió ayuda internacional para poder irse a Ucrania, para aparecer en Washington, para dirigirse al Congreso, para reunirse personalmente con Biden, pero ha logrado también que varios dirigentes europeos lo vayan a visitar en plena guerra a Kiev. Y hay que recordar que en un momento fue Boris Johnson, en otro momento lo visitó el actual, también primer ministro del Reino Unido. eh, el- lo han visitado otros cuantos dirigentes y miembros de la OTAN, etc. Entonces, sí, él cumple un rol importantísimo como símbolo y cumple un rol importantísimo de mostrar un gran liderazgo para el tema de la guerra. La pregunta es si él, si no hubiese ocurrido la invasión, si su presidencia hubiese trascendido en una Ucrania, digamos, sin este tipo de conflicto. Y eso es un liderazgo diferente que ojalá él lo pueda demostrar después de la guerra, lo cual implicaría que la guerra no va a ser tan larga. Y Ujú. ese es el deseo, ¿no? Obviamente que tenemos la mayoría. Claro. Y en este sentido, ¿han cambiado eh, en esos 9 meses los objetivos para Rusia? ¿Cuál sería la Eh, estrategia que podría eh, emplear? sí, yo no sé, y eso no lo podemos saber, si los objetivos cambiaron. Lo que cambió es la estrategia, dada la realidad. La estrategia ha sido en las últimas semanas de repliegue, porque la resistencia ucraniana ha ido retomando lugares que los rusos conquistaron. Entonces ellos entendieron que no logran, por el momento, no logran poder expandirse más, ni siquiera los lugares que simbólicamente ellos anexaron o que hicieron en un gran teatro incluso en Moscú, anexando estas cuatro provincias de Ucrania, la de Gerson, la de las dos del Donbass,
Lugansk y Donetsk, y ahí se me está olvidando el nombre de una en este momento, tengo un lapsus, me perdonan, Ujú. cuya idea era tener toda la zona fronteriza del este de Ucrania hacia Rusia y unirla a través de la provincia de Gerson con Crimea, que ya está en manos de ellos desde el año 2014. Eh, em, yo creo que en la primera fase de la guerra él quería derrocar al gobierno ucraniano y por eso mandó tropas hacia Kiev. No lo logró y replantearon la estrategia. Entonces la estrategia se volvió, vamos a conquistar las zonas donde viven más descendientes de rusos para reclamarlas como nuestras y tener, digamos, por lo menos el 30-40% de Ucrania y la parte fronteriza y conservar Crimea. Y también en esa segunda fase no les ha ido muy bien y por el momento lo que están haciendo es replegándose y tratando de controlar lo ya conquistado y que no les retomen más de estos territorios. Bien, Estamos en un momento donde lo que Rusia hace principalmente, no únicamente, pero principalmente son ataques aéreos para tratar de, uno, pegar duro en infraestructura ucraniana y así evitar de que la resistencia pueda avanzar más, pegar, sobre todo dejar sin luz, sin electricidad, con problemas de agua a la mayor parte de la población. No les importa, lamentablemente, también que matar civiles cuando bombardean este tipo de objetivos. Y me da la impresión, por lo que está pasando en las últimas semanas, que en este momento prefieren mantenerse replegados para ir organizando una tercera fase, en donde eventualmente van a empezar de nuevo a moverse y a adentrarse para recuperar lo que perdieron. Pero se han dado cuenta de que quizás porque es invierno, o quizás porque todavía no están acomodados lo suficiente para volver a avanzar, es mejor mantenerse replegados y mantener a Ucrania ocupado y preocupado del tema de bombardeos aéreos. Y ahí entra la importancia de la oferta de ayer. Bueno, esto es un pedido que viene haciendo Ucrania a la OTAN, ujú, pero oficialmente Zelensky lo consiguió ayer o lo anunciaron ayer de que el gobierno de Estados Unidos le va a mandar los misiles Patriots. Hay que recordar, esos son misiles antimisiles. O sea, son ujú. misiles que cuando el enemigo, desde drones, desde aviones o desde otros portamisiles, envía esos misiles para atacar, uno los puede destruir en el aire antes de que lleguen a su objetivo. No el 100%, pero probablemente el 80-90% de los misiles que son lanzados en su contra. Y este es un importante logro para Zelensky. Obviamente eso enoja mucho a Putin y a su gente, y de ahí no podemos sacar el cálculo en este momento Claro. que eso va a precipitar una escalada militar mucho más fuerte por parte de Rusia, como respuesta a que finalmente, después de mucho pedir, Ucrania obtiene estos misiles que le van a ayudar muchísimo en su guerra contra la invasión rusa. Ucrania, por su parte, dice que la única forma de terminar con la guerra es que Rusia le devuelva aquellas zonas que han querido anexionar o que están anexionadas. Sin embargo, Correcto. Moscú dice que esto es imposible. ¿Cree que en algún momento se pueda llegar a un punto de negociación? Bueno, yo veo difícil, lo vengo diciendo en todas las entrevistas que me han hecho, en todos los análisis, desde el comienzo de la guerra. Yo creo que es prácticamente imposible que ni lo que quiere el gobierno de Ucrania ni lo que quiere el gobierno de Putin eh, se vaya a dar, eh, si es que llega a haber una tregua y se negocia algún acuerdo final de guerra. Es obvio que las dos partes van a tener que ceder. Entonces, claro, la posición principista de Ucrania es válida. Vamos a entrar en negociaciones donde yo no reconozco que te voy a entregar a ti, Putin, o a
liderazgo ruso, nada de mis territorios porque son míos, tú los invadiste. Ujú. Por otro lado, la posición de Putin es, nosotros no nos vamos a echar para atrás porque tenemos desde el 2014 Crimea, porque hay mayoría de descendientes de rusos en la población del Donbass y otras regiones. Y entonces, al final, yo creo que los dos van a tener que hacer, eh, van a tener que dar concesiones, ambas partes. No veo que el mapa pueda quedar como antes de esta guerra. Probablemente Ucrania al final tenga que reconocer que Crimea quedó en manos de Rusia, probablemente el Donbass, pero no las otras provincias. Probablemente eso o sea, aquí al final vamos a tratar de explicar la cuestión. Es cómo vendo yo como líder de Ucrania, Zelensky, cómo vendo yo como líder de Rusia, Putin, a mi pueblo que yo gané la guerra, después de meses y meses y meses de tantas bajas en ambos lados. Obviamente en el caso ruso militares, en el caso ucraniano militares y muchos civiles, lamentablemente. Y si yo vengo con un discurso de que es todo o nada, no voy a poder venderle a mi pueblo que gané la guerra. Entonces, eventualmente tengo que cambiar un poco el discurso y decir, bueno, el hecho de que se quedan solo en Crimea y se quedan solo en X cantidad de territorio, pero ahí no avanzan y nos reconocen como Estado independiente y prometen no atacarnos y permitirán que eventualmente nosotros tengamos algún tipo de acuerdo con la OTAN sin necesariamente ser miembros de la OTAN, pero que la OTAN pueda venir a defendernos si Rusia no cumple o rompe el pacto que vamos a firmar de paz. Eso ya sería un éxito para Zelensky, pero tiene que vender esa idea y va a tener que cambiar el discurso que tiene actualmente. Y Putin va a tener que vender la idea de que quedarse con Crimea y quedarse con parte del Donbass o todo el Donbass es victoria, aunque no se va a quedar con todos los territorios que sigue diciendo que son de Rusia. Entonces, Ujú. el punto de partida para poder hacer la paz es el cambio de discurso de ambos mandatarios. ¿Y cómo evalúa en toda esta guerra el papel de Estados Unidos? Una postura sensata, menos mal que está Biden y no Trump, y el papel de Europa, no inmiscuirse directamente enviando soldados, pero sí ayudar a un país agredido, eh, que es parte de Europa, aunque no sea miembro de la OTAN ni miembro de la Comunidad Europea, pero es parte de Europa, ayudarlo con armamento, ayudarlo económicamente y ayudarlo haciendo de las sanciones severísimas que se han hecho contra Rusia. Yo pienso que ha sido una alianza bien estructurada, bien cohesionada y, en mi opinión, absolutamente lógica y fundamentada. Es, no se trata solamente de que vamos a ayudar a un país invadido o agredido, digamos, por una gran potencia, y que está el tema de la vida de millones de personas, que está el tema de refugiados, muchas otras, vamos a decir, incluso intereses, no solamente cuestiones existenciales, sino también intereses. Pero el, hay que tomarlo también como en su momento se tomó la decisión de entrar en la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos o entrar en la Primera Guerra Mundial. En los dos casos lo hicieron muy tardíamente. Si lo hubieran hecho desde el comienzo, no hubiese fallecido tanta gente y no hubiese habido tanta destrucción. Pero bueno, acá se hizo desde el comienzo y es importante para sentar un precedente en el siglo XXI, que es el hecho de que existe una potencia militar, no significa que el resto del mundo se va a quedar pasivo y va a permitir que esa potencia, por miedo, haga lo que le da la gana y se trague a sus vecinos, o incluso una potencia regional, ni siquiera una potencia mundial. O sea, Ujú. podría ser Turquía el día de mañana invadiendo, cosa que ya hace, zonas kurdas en Siria,
O podría ser una potencia africana como Sudáfrica el día del mañana invadiendo algún país vecino, o podría ser una potencia como Corea del Norte, que es potencia militar, pero no económica, invadiendo también algún país vecino. Entonces, no estoy hablando solo de China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido. Estoy hablando de potencias regionales del siglo XXI, y eso tiene que quedarle claro a todos los dictadores, autócratas e imperialistas de nuestros tiempos, de que el mundo conteste. Que yo me crea que si esto pasara en África o pasara en otra parte del mundo, que no tuviese la importancia estratégica para Occidente que tiene Ucrania por estar en Europa, eso es otra historia. Yo no creo que el mundo, Occidente hubiera contestado igual si, si un conflicto de esta naturaleza hubiese ocurrido en África o hubiese ocurrido en Asia. No lo creo. Pero no deja de ser una buena lección para cualquier aspirante a autócrata o dictador ya en el poder consolidado que quiera expandir su territorio. Muy bien. Yo le agradezco, doctor Segal, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando la guerra entre Rusia y Ucrania y esperemos cuáles son las siguientes acciones. Muy amable. Bueno, y felices fiestas a todos los que los ven, los escuchan y los leen. Y para ti y para tu producción. Muchísimas gracias, doctor Segal. Muy amable. Hasta pronto. Bien, era entonces Ariel Segal, él es internacional y estaba con nosotros explicándonos las posiciones de cada uno de los países, Rusia y Ucrania, las fuerzas, la resistencia y también la estrategia que se ha empleado en estos 9 meses. Hasta aquí llegamos con la información, regresamos más adelante.